Hola gente, hoy día vamos a ver lo que es un poco de re básico. Esto me parece que es mi onceavo video. Lo que vamos a estudiar ahora es codificar variables con if-else y case-when, que es un tipo especial de recodificación de variables basado en condiciones. ¿Ya? Y esto nos puede ahorrar pega y nos va a ser útil. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Y tengo planeado que sea un video corto porque los otros han sido largos. Así que, dicho eso, vamos a aprender a codificar variables y para ello es importante que ustedes repasen los operadores lógicos. ¿Ya? Si no los recuerdan, por favor, podrían verlos y si no, pueden avanzar y quizás se acuerden. Ok, vamos a pensar lo que es una variable dummy. Una variable dummy es una variable ficticia que utilizamos para representar alguna variable categórica. Por ejemplo, una categoría como podría ser sexo masculino o sexo femenino, o como podría ser régimen parlamentario, régimen presidencial. No es necesario que sea dicotómica, también pueden ser muchas más. Podemos tener democracia, autoritarismo, semidemocracia, etcétera. La variable dummy representa eso a través de números, ¿ya? O sea, convierte los datos categóricos en números y esto nos permite representar variables de tipo cualitativo en un modelo de regresión lineal o de regresión logística, así que va a ser una herramienta importante en nuestra carrera. Así que supongamos que queremos explicar el salario de una persona en relación a su edad, su educación, su experiencia laboral y su género. ¿Ya? La edad, la educación y la experiencia laboral pueden cuantificarse. La edad por definición, la educación por años de escolarización y la experiencia laboral por años de trabajo. Pero el género no es tan sencillo de operacionalizar, pues podríamos asumir en un caso de sexo dicotómico, masculino o femenino, y no podemos poner eso en un modelo de regresión lineal. Entonces, creamos una variable dummy al definir una categoría base como 0 y la otra categoría que va a tomar valor 1. La repercusión de esto en la regresión lineal es que la línea de regresión para el género base será igual al intercepto beta 0, pero la línea para la categoría de valor 1 será diferente, ¿sí? Porque el intercepto se desplazará beta 0 más beta i, dependiendo del beta de la variable dummy. Ahora mismo esto puede parecer un poco complicado, así que lo vamos a repasar cuando veamos modelos de regresión lineal, pero ahora solamente voy a enseñar la recodificación. ¿Por qué? Porque puede ser útil también para otros casos donde no queramos hacer regresiones lineales. Bien, aquí vamos a tomar el género masculino como categoría base, entonces para codificarlo sería una variable dummy género, donde masculino sea igual a 0 y femenino sea igual a 1. Bien, hasta ahora puede ser sencillo, pero ¿estamos de acuerdo con que existen dos géneros? Yo sé que algunas personas sí, yo sé que algunas personas no. Voy a tomar la definición de género más compleja, ¿no? Donde existen más de dos, para hacer otro ejemplo, ¿ya? Porque en este caso, si tomamos una definición de género donde existen más de dos géneros, como por ejemplo masculino, femenino o no binario, eh, hay que tipificar tres categorías y ya no puedo recurrir a uno o cero. O bueno, hay gente que les da valores como menos uno, cero o uno, pero no estoy acostumbrado a eso. ¿Ya? Para tipificar eso, crearíamos una variable adicional, otra variable dummy, que tome una categoría base distinta a la que inicialmente se usó. En este caso tendríamos dos variables dummies para el género. Por ejemplo, la variable dummy género 1 tomaría como categoría base lo masculino y le daría un valor 0, ¿ya? Cuando el sexo es masculino y un valor 1 cuando es femenino. ¿Ya? Esta es la que ya conocíamos. Pero ahora vamos a hacer la otra variable dummy. Vamos a tomar lo femenino como categoría base, de modo tal que nuestra variable dummy género 2 va a ser el femenino igual a 0 y no binario igual a 1. Y ahora tenemos dos variables dummies que cumplen la simplificación del espectro de género. ¿Ya? Esto puede no ser suficiente según el tipo de análisis que se quiera realizar, por ende pueden agregar más categorías y más variables dummy siguiendo la lógica anterior, pero ahora vamos a ver un poco de práctica. Entonces, esta base es del politólogo Javier Sajuria, son los controles preventivos. ¿Ya? Yo la tengo aquí. Entonces, si se fijan acá, tenemos que la zona puede ser rural o puede ser urbana. Entonces me gustaría codificar esto con una variable dummy. ¿Mm? Entonces, cargamos las bases, yo ya las tengo cargadas.
Para codificar necesitamos crear una nueva variable y esto lo vamos a hacer con la función mutate. ¿Ya? Quizás no recuerden cómo usar mutate, así que la vamos a repasar. ¿Ya? Notemos cómo la base de Sajuria registra el número de controles según comuna. Hay un número de controles según comuna, pero el problema de este tipo de análisis es que la población influye. Entonces, si tienes más población, vas a tener más controles, aunque, por ejemplo, si yo tengo una comuna con una sola persona, con 100 personas, y tiene 50 controles de identidad, una comuna de 100 personas, no es lo mismo que yo tenga una comuna con 1 millón de personas y 700 controles de identidad. ¿Mm? Hay que considerar, las tasas. ¿No? Por ejemplo, ¿cuántos controles se hacen cada 1000 habitantes? ¿Mm? Y para eso tenemos que comparar por tasas. Entonces vamos a crear una tasa y la manera de hacer esto es con la función mutate. Entonces vamos a crear una base de fcontroles2 que va a ser de fcontroles, pero luego va a crear la variable tasa controles que va a ser igual a los controles por 1000 partido en la población. Y eso es igual a los controles cada 1000 habitantes. Entonces yo le puedo poner acá tasa controles, ¿no? Que van a ser los controles cada 1000 habitantes. Ahora, concentrémonos en la variable zona. La zona puede ser urbana o puede ser rural. Y nosotros podemos recodificar esto como una variable dummy que se va a llamar de rural, donde urbana va a ser nuestra categoría base, es decir, la zona urbana va a tomar valor 0. Y para hacer eso también vamos a usar mutate y el argumento if-else. La estructura que tiene que seguir nuestro código es la siguiente. ¿Ya? Escribimos df controles, pero luego mutate, creamos la variable de rural que va a ser igual a if-else. El argumento if-else va a tener como primera parte una condición que va a ser la zona. ¿Cuál es la condición? Que la zona sea rural. Esa va a ser la condición. Si esa condición se cumple, le va a asignar un valor 1. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mi base acá va a ser que la zona sea urbana. ¿Mm? Y si no se cumple, va a ser 0. Bien, entonces creamos esto. Seleccioné aquí como una zona y la dummy rural para que ustedes puedan ver que cada vez que la variable es rural, toma valor 1. Se crea la variable de rural y cada vez que la zona es rural, la variable de rural tiene un valor 1 y cada vez que es urbana, la variable dummy rural toma valor 0. Ahora, la variable dummy rural responde correctamente a la variable zona. Así que repasemos lo que pasó acá. Nuestro código de fcontroles2 es nuestra base de datos. A través de mutate lo que hicimos fue nombrar la nueva variable dummy rural y luego especificamos su contenido con el argumento if-else. ¿Ya? If-else nos pide identificar una condición que nosotros la identificamos. Es que la variable, aquí pusimos que la condición, aquí arriba, que la condición sea que la zona sea rural. Entonces, esa es nuestra condición. Cuando eso se cumple, se recodifica como 1. Y si no se cumple, se recodifica como 0. Entonces, así creamos una variable dummy. Pero tenemos que notar que la función if-else solo nos permite hacer esto en torno a una condición. ¿Ya? Y a veces no queremos hacerlo solo en torno a una condición. Cuando queremos hacerlo en una condición, tenemos dos alternativas: se cumple o no se cumple. Por tanto, if-else solamente va a servir para variables categóricas dicotómicas, para variables dicotómicas que pueden tomar dos valores. Para ejemplificar que esto no siempre es lo que queremos, vamos a trabajar con la otra base de datos que yo vengo trabajando aquí, que es Gini Latam, que confeccioné en base a los datos del Banco Mundial y de World Development Indicators. Bien, entonces, una vez que tenemos esta variable, que yo aquí, si se fijan, tengo los países, tengo la abreviación de los países, tengo el año y tengo el Gini, pero no tengo la zona a la que pertenece cada país.
y quiero poner la zona geográfica a la que pertenece cada país. Entonces, ustedes pueden cargar la base que tengan y no especifiqué la región, por tanto, para especificar la región a la que estos países forman parte, vamos a usar la función case_when, ¿ya? Case_when me permite recodificar en base a más de una condición, ¿ya? Pero primero veamos los países con los que vamos a trabajar, ¿sí? Porque así vamos a saber cómo los vamos a codificar. Entonces, la base contiene datos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Venezuela también está. Ahora vamos a distinguir las siguientes zonas. En el cono sur vamos a poner Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En la comunidad andina vamos a poner Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y en Centroamérica y México vamos a poner Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Una vez tenemos claras las categorías que son estas tres, codificar es sencillo. Entonces, primero, Gini Latam, nuestra base, pero luego, mutate. La variable nueva se va a llamar zona, y va a ser igual a case_when, ¿ya? La función que vamos a usar es case_when. Cuando el nombre esté contenido en los valores Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, la variable zona va a tomar el valor cono sur. Cuando el nombre esté contenido en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la variable zona va a tomar el valor comunidad andina. Y cuando el nombre esté contenido en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, la variable zona va a tomar el valor Centroamérica y México. Entonces, escribiendo esto, me queda el country name y la zona. Argentina pertenece al cono sur, si yo voy acá al 56, Venezuela pertenece a la comunidad andina, Uruguay al cono sur, y yo esto lo puedo guardar. ¿Ya? Lo voy a sobreescribir. Gini Latam va a ser igual a... Y ahora vamos a trabajar con esta base. Ah, sí, claro, no. Ahí yo lo arruiné todo. Ahí lo arruiné todo porque seleccioné dos columnas. No debía haber hecho eso. Así que lo voy a borrar. Y cuando esto me pase, como yo sobreescribí, voy a tener que cargar la base de nuevo. Y ahora se me arregló porque ya vuelvo a tener 4 variables. Y yo ahora, si guardo esto, voy a tener 5. Ya. Una vez hemos especificado las zonas cono sur y comunidad andina, podemos pensar escribir uno a uno los 8 países de los 8 países de Centroamérica y México, como yo quise aquí, es una tarea muy tediosa, así que podemos ahorrar trabajo de la siguiente manera. Si se fijan, aquí escribimos true. En vez de escribir todo esto, escribimos solamente true. Y cuando true, entonces sucede esto. Centroamérica y México. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Básicamente es que aquí especifiqué dos condiciones. Si el nombre está en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, la variable zona toma el valor cono sur. Si el nombre está en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, toma el valor comunidad andina. Y en caso contrario, toma el valor Centroamérica y México. Esto significa cuando no se cumple ninguna de estas dos condiciones. Entonces, si yo cargo esto, funciona también. En el fondo, true significa que toda categoría que no esté incluida en las dos anteriores va a ser asignada a la variable, al código que escribamos, ¿no? En este caso, Centroamérica y México. Y con eso creo que basta para usar if, else y case when en lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Por tanto, acá ya estamos terminando lo que es manejo de datos. Me gustaría ver algunas últimas cosas con cómo tratar los valores perdidos, que son los valores NA, cómo pivotear bases de datos y cómo unir bases de datos. Dicho eso,
vamos a pasar a lo que es analizar datos políticos, ¿ya? Vamos a hacer una pausa en programación en ciencias sociales y vamos a enseñar a analizar datos políticos. Y todo va a ser parte del curso general de R para Ciencia Política. Gracias por venir y nos vemos en las próximas sesiones.